Hola, muy buen día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a este podcast semanal, La dosis hacia el veneno. Yo soy la doctora Rosmarinos y los invito a que me acompañen cada semana a explorar juntos el genial mundo de los principios activos, algunas moléculas, diversas ellas, y sobre todo sus efectos sobre el cuerpo humano. Probablemente también sobre algunos animalitos. Sean todos ustedes bienvenidos. Quiero advertir que este podcast no pretende ser guía ni ética, médica o moral para ninguna persona. Por favor, menores de edad, les recomiendo escuchar este podcast con permiso o acompañamiento de un adulto responsable y de confianza, y sobre todo que se diviertan y se cuestionen. Muchísimas gracias, bienvenidos, comenzamos. Por enésima vez estoy intentando grabar. Seguramente es porque no estoy acostumbrada a esto. Tengan un poco de paciencia. Y después de pensarlo un poco, bueno, un mucho, decidí hacer este episodio 0, capítulo 0, como le quieran ustedes decir. Capítulo, episodio, que se oye mejor. Con la finalidad de aportar, ¿no?, algunos procesos, algunos fenómenos como muy básicos para poder entender algunos de los mecanismos que vamos a revisar en cada uno de los episodios, capítulos, como decidamos llamarle en un futuro. Creo que es importante, es necesario para facilitar, ¿no?, el fluir de la información, y creo que va a ser de mucha utilidad. Disculpen ustedes el ruido. Al vivir en una ciudad como esta, así de caótica pero al mismo tiempo hermosa como la Ciudad de México, por más que intento y por más que busco el lugar más indicado para grabar, no puedo evitar el sonido externo. Espero que no sea muy molesto. Si no, miren, obvienlo o intégrenlo, ¿no? Que creo que mejor démosle la bienvenida porque así se vive aquí. Van a escuchar probablemente pajaritos, perros, no tarde en pasar el de los elotes, benditos eloteros. Probablemente pase el de los tamales. Ya saben, ustedes ya conocen, los que son de la Ciudad de México o viven aquí, saben ustedes muy bien cuáles son esos sonidos, ¿no? Dependiendo de la hora pasan diferentes servicios. Además, bueno, una servidora vive en una unidad habitacional, entonces, bueno, tengo ruido de arriba, de abajo, de los lados, por todos lados. Entonces, procuremos no hacerle mucho caso para que no moleste. Espero de verdad que no sea molesto. Y bueno, quisiera empezar con un fenómeno bien interesante que se llama, o lo han designado como comunicación celular, ¿no? Esto es súper importantísimo porque muchas de las cosas que vamos a revisar, de los temas que vamos a revisar, tienen que ver precisamente con esto, con la acción de una indicación, de un mensaje, de una señal que se genera en una célula primaria, ¿no?, sobre una célula secundaria o varias. Entonces creo que es importante tener esta terminología y sobre todo estos procesos como más o menos entendidos para no hacernos bolas y no meternos en berenjenales más adelante, ¿no? Y que creo que peor que no entender es malentender. Entonces voy a procurar ser lo más clara posible y lo más sencillo para que, sin importar si estás estudiando medicina o algo en una rama similar, ¿no?, o amiga de la medicina, lo puedas entender, ¿no? Que esa es la idea de todo esto. La otra es, cuestión, ¿por qué el nombre del podcast? Creo que estaría bien aclararlo desde este momento. Y tengo que hacerle honor a un muy buen endocrinólogo que conocí hace muchísimos años, que me ayudó a salir de un problema metabólico bastante común, que yo no tenía idea en ese entonces de qué se trataba. Y algo que me dijo fue: mira,
las cosas se hicieron para usarse, no para abusarse. Y creo que esa es como la clave del disfrute, ¿no? Entre el disfrute es como la clave de sí, sí disfrutar, pero también hace la diferencia entre el disfrute y pasar un muy mal rato, ¿no? Y mal rato me refiero a desde sentirnos transitar por síntomas muy incómodos hasta incluso perder la vida en este plano, ¿no? Entonces, creo que es importante aportar un poquito de información que se entienda, que sea lo más claro, que lo pueda entender cualquier persona, sin importar cuál sea tu especialidad o el grado académico, eso no importa, ¿no? Al final de cuentas, lo que me mueve y lo que me impulsa a hacer esto es compartir un poquito de lo poco que sé, ¿no? Porque no lo sabemos todo, evidentemente, pero sí poder contribuir al bienestar de los demás, ¿no? Porque además a mí me ayudaron en muchos momentos de mi vida y lo siguen haciendo, me siguen apoyando y me siguen enseñando, tanto alumnos, exalumnos, como familiares, amigos, ¿no? Incluso personas que acabo de conocer. Y creo que es importante como circular ese bien, ¿no? Entonces, ese es como el porqué de este podcast, como aprender a vivir, a utilizar, a consumir, a disfrutar, ¿no? Y a prevenir si fuese posible y entender que no es culpa de la cosa en sí, ¿no? De la sustancia, por ejemplo, del principio activo, de la droga, del fármaco, que hay diferencias, luego lo vamos a ver entre estas dos palabras, sino la cantidad que se consume, en qué momento se consume y la cronicidad con la que se consume. ¿Me explico? Entonces, la idea es precisamente esa. Y quiero empezar con este episodio capítulo cero, dando precisamente algunas bases para poder entender estos otros procesos un poco más complejos, pero que todos somos capaces de entender. Entonces, pues bienvenidos a la primera explicación que tiene que ver con esta comunicación entre células, ¿no? Como todos sabemos y hemos oído en algún momento de la vida, estamos conformados por un montón de tipos celulares diferentes. Ahí está, el primer claxonazo. Si escuchan ambulancias y patrullas y demás, pues sí, o sea, vivo muy cerca de una avenida muy importante de la Ciudad de México y un eje sumamente transitado cercano a una zona hospitalaria muy importante. Entonces van a disculpar ustedes. Pero bueno, también es como para darle un poco de emoción al asunto, ¿no? Eh, bueno, los dioses bendigan a todos los que van en esas ambulancias. Entonces, la idea es que entendamos que todas estas células que son diferentes dependiendo del órgano, el sitio en el que están, no nada más son diferentes en forma, sino en función. Sin embargo, entre ellas se comunican, ¿no? Porque todo el organismo funciona como si fuera un reloj suizo. Y bueno, los alemanes y algunos chinos incluso que funcionan muy bien. A lo que me refiero es, hay comunicación entre estos tejidos conformados por estas células tan diversas, pero a la vez especializadas en chambas muy diferentes, que tienen esta capacidad de avisarse, ¿no? Que algo está sucediendo en el organismo, que algo se necesita o algo ya no se necesita, y tienen que entrar al quite otras células, ya sean cercanas a las que emitieron ese mensaje, como el SOS, ¿no? Como este Mayday, como este auxilio, ¿no? Eh, que son capaces de hacer llegar este mensaje a otras células, otro órgano lejano dentro de este mismo organismo, ¿sale? Entonces, imaginen ustedes lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Imaginen que yo soy una célula y ustedes son otra. Y entonces yo estoy emitiendo, ¿no? Generando una señal. Esa señal es un mensaje, ¿ok? Y vamos a ponerlo de esta manera. Es una instrucción para modificar algún aspecto funcional o morfológico de quien lo escucha,
de quien escucha este mensaje. Ustedes son la célula blanco, así se les llama, la célula target, porque viene de ese término en inglés, ¿no? Que quiere decir, ubican ustedes estos, como el tiro al blanco, estos círculos concéntricos, ¿no? Donde tiene que caer la flecha o el dardo en el centro. Bueno, eso se llama target. Y entonces se le puso este nombre a las células, ¿no? Célula blanco, o sea, tiro al blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes son esa célula, ¿no? Blanco, que va a recibir este mensaje que yo, célula primaria, estoy emitiendo, ¿ok? Ustedes lo van a interpretar de una o de otra manera. Y ustedes, en teoría, tendrían que reaccionar dependiendo si entendieron o no el mensaje, ¿no? O la petición que yo estoy generando. Esta función es bien importante porque desde que nos estamos formando en el vientre de nuestras madres hasta que desaparecemos de este plano, ¿no? Este fenómeno existe, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo embrionario, como mencioné, la proliferación y diferenciación de un montón de células, porque no estamos hechos de una sola célula, ¿no? En respuestas, por ejemplo, adaptativas al estrés, la respuesta inmune, ¿no? Estas células que nos defienden de virus, de bacterias, de parásitos, etc. En la regulación metabólica, o sea, que tiene que ver con hormonas, ¿no? En procesos, por ejemplo, de percepción sensorial, de movimiento. Esta percepción sensorial tiene que ver con lo que escuchamos, con lo que vemos, lo que olemos, ¿no? Es bien interesante. Y es que no acaba, o sea, las células están hablando todo el tiempo, ¿no? Se están comunicando todo el tiempo. Algunas de estas señales, ¿no? Que produce la célula primaria, que están recibiendo estas células target o estas células blanco, ¿no? Parte de estas señales se les llaman también mensajeros. En inglés también se utiliza, no vamos a hablar tanto en inglés, sino como la traducción se utiliza el término ligando, ¿sale? Entonces, una señal emitida, ¿no? También se le llama ligando, porque hay de diferentes naturalezas estos mensajes. Algunos pueden ser, por ejemplo, que vienen de otra célula. Por ejemplo, yo soy célula emisora, ustedes son células receptoras, ¿no? Entonces, puede ser que yo les aviente, ¿no? Un mensaje de desarrollo, por ejemplo, de crecimiento, pueden ser hormonas, yo les puedo liberar al medio para que ustedes lo capten, neurotransmisores, feromonas, eh, luz, ¿no? Odorantes, o sea, aromas, pues, o sea, perfumes, por ejemplo, ¿no? Y otras estructuras ya muy especializadas que, bueno, algunos conviven con ellas todo el tiempo, los tienen como muy claros, pero bueno, ya es como cosas más especializadas como componentes de matriz extracelular, antígenos, etcétera, ¿no? Estos vienen de afuera, ¿no? Estos los emite esta célula mensajera y ustedes lo captan, ¿no? La segunda célula, la célula blanco, lo capta. También dentro de cada una de las células se pueden dar estos mensajes por segundos mensajeros, así se llaman. Entonces la misma célula tiene adentro su propio mensaje y se habla a sí misma, ¿no? Como cuando van a terapia, ¿no? Y después se quedan pensando y ustedes solitos se terapean, bueno, las células hacen exactamente lo mismo, ¿no? Y como les mencionaba en un principio, ¿no? Es la cosa más fantástica del mundo es que, por ejemplo, un ovario, por ejemplo, puede hacerle saber al cerebro que está bien lejos, ¿no? Que algo está necesitando, que algo pasa o que necesita que se libere alguna hormona para entonces hacer alguna chamba. Y ahí tenemos los tipos de señales, ¿no? Los tipos de comunicación entre estas células propiamente dicho. Y tenemos que hay básicamente 5, yo así esto es muy arbitrario, yo así lo acomodé,
Puede que la literatura mencione subtipos de comunicaciones celulares, pero a mí me pareció como más práctico manejarlo de esta manera. Tenemos la comunicación paracrina, ¿no? Que es, por ejemplo, hay una célula cercana de un órgano, ¿no? Cercana a otro órgano. Entonces, yo, célula número 1, emito un mensaje, un ligando, una hormona, por ejemplo, y se la hago llegar al tejido que está ahí juntito, ¿no? Entonces, pues es comunicación ahí como cerquita, ¿no? Y puede ser al mismo tipo celular, ¿no? Por ejemplo, una célula en un extremo de un órgano al otro extremo del otro, del mismo órgano, o puede ser entre un órgano y otro. Por ejemplo, vivimos en el mismo edificio, 24 personas, y entonces yo me comunico con cualquiera de esas 24 personas, ¿sale? Esa es como la comunicación parácrina. Para quiere decir junto a, ¿sale? Entonces, yo, célula emisora, ¿no? Creo un mensaje y se lo aviento a los vecinos. Por ejemplo, no tiren la basura afuera de los botes de basura porque se genera fauna nociva, ¿no? Ese es el mensaje. Luego tenemos la comunicación autocrina, ¿no? Esa, ¿a qué le suena? Auto es para uno mismo, ¿no? Como que se autoconsume. Yo, célula, ¿no? Proveo información para mí misma, pero también para la población celular que compone el mismo órgano donde yo estoy viviendo. Es decir, pueden ser 24 vecinos, pero entonces yo solo me comunico con los que son mis parientes, ¿no? Directamente. Eh, es muy interesante este tipo de comunicación, ¿no? Y bueno, también yo tengo la posibilidad de darme lo que necesito. Uy, disculpen ustedes, ¿no? De darme lo que necesito para yo seguir autorregulándome, porque las células tienen esa gran ventaja de que muchas de ellas se pueden autorregular, ¿no? Dándose lo que se necesitan, lo que ellas mismas necesitan, como ¿cómo le llaman? Dándose mucho amor, ¿sale? Después tenemos la comunicación endocrina. La endocrina es cuando yo, célula emisora, ¿no? Libero ese mensaje y, por ejemplo, viaja por, hagan de cuenta el periférico, ¿no? Que vendría siendo todo la red sanguínea, ¿no? De vasos sanguíneos. Y entonces este mensaje viaja, ¿no? Hacia un lugar lejano de donde se emitió y la célula blanco está bien lejísimos, ¿no? Por ejemplo, una señal que envíe hipotálamo o hipófisis, ¿no? Que llegue hasta el ovario o hasta el testículo, por ejemplo, ¿no? O adrenalina que se genera en la glándula suprarrenal, una glandulita que está arriba de los riñones, ¿no? Y esta puede llegar hasta el corazón, ¿no? Esa es la comunicación endocrina. O también se utiliza mucho, sobre todo para hacer llegar hormonas a otros lugares lejanos, ¿no? O sea, y lejano me refiero a, no es lo mismo el pie que el cerebro, o sea, tiene que recorrer todo el organismo, ¿sale? Luego hay otro tipo de señal o de contacto entre células o de comunicación entre células que es el famoso contacto dependiente. Este es bien común, por ejemplo, cuando hay comunicación entre dos células que tienen que ver con la defensa de nuestro organismo. Eh, por ejemplo, si entrara una bacteria o un virus a nuestro organismo, en nuestro sistema inmunológico se avisa, ¿no? ¿Y cómo se avisa? Pues van y se tocan, ¿no? Y entonces uno emite el mensaje, pero tocando a la otra célula, tienen receptores, tienen eh, determinantes antigénicos, se llaman, son proteínas en la membrana celular que hace contacto con otra proteína de esta otra célula, ¿no? Y por medio de este contacto casi directo, ¿no? Se da la transmisión del mensaje, ¿ok? Y hay una quinta forma de comunicación, ¿no? Que yo así, repito, lo acomodé con fines más didácticos, ¿no? Que es la famosa sinapsis. La sinapsis obviamente se da entre neuronas, entre tejido nervioso, entre una neurona y otra, aunque también se puede dar entre una neurona y, por ejemplo, una placa muscular, ¿no?
Y este es un proceso bien interesante porque es como muy especializado, es como una cosa aparte, ¿no? Donde esta primera neurona está conectada con una segunda y la segunda con una tercera y la tercera con una cuarta y así hasta que hay una red de millones de neuronas dándose la mano y el pie, ¿no? Y todas ellas se enteran de lo que le pasa a la primera o lo que le pasa a la número 47 y responden en función del mensaje que llega a cualquiera de estas neuronas. Este tipo de comunicación, la famosa sinapsis, es de dos tipos. Puede ser eléctrica y puede ser química. Entonces, normalmente se menciona que son químico-eléctricas la respuesta. Y como mencioné en un principio, ¿no? Esta comunicación se da como por las mismas razones que se da en cualquier otra célula. Recibió una neurona un mensaje, ¿no? Que puede ser de tipo eléctrico, que le avisa que tiene que liberar al medio una molécula química, o sea, un neurotransmisor, por ejemplo, puede ser una proteína bien formada, ¿no? Puede ser un péptido, que no necesariamente es una proteína, o sea, le faltan algunos aminoácidos para llegar a ser proteína, todavía está chiquito, ¿no? Y este neurotransmisor va a hacer contacto con la neurona que sigue o con muchas otras neuronas, dependiendo cuántas moléculas fue capaz de liberar durante una sinapsis eléctrica. Estas las vamos a ver, si gustan ustedes, un poco más adelante, más a detalle, porque es un fenómeno bien interesante. Finalmente, el neurotransmisor, o sea, ese mensaje va a hacer contacto en las neuronas que siguen, ¿no? En un sitio muy específico, ¿no? Y ahorita voy a entrar en eso porque en el caso de todos los otros tipos de comunicaciones, de tipos de comunicaciones o de tipos de señales entre células, ¿no? También tiene que haber un sitio que reciba ese mensaje, ¿sale? No es como, pues, yo quiero oír el radio o quiero oír un podcast, pues, yo necesito un aparato, ¿no? Que eh, me permita captar la señal, ¿no? Estar conectada a internet o a una onda de radio o a lo que fuese, ¿no? Y poder reproducir ese mensaje, ¿sale? Entonces, bueno, nada más como resumen, hasta aquí, ¿no? Tenemos que las comunicaciones entre células son, en general, yo así recordemos que esta es una clasificación mía, tenemos el tipo de comunicación parácrina, autócrina, endocrina, contacto dependiente y la sinapsis, ¿no? Que es una de mis favoritas. La contacto dependiente también es muy interesante. Y bueno, también se le llama señalización, ¿no? Entre células e incluso señalización intercelular, ¿sale? Y hay otra que es la señalización intracelular, que ahí después nos meteremos en otro berenjenal. Pero por ahora quedémonos con que es señalización intercelular entre células. Básicamente se da para 4 funciones básicas que también pues las tenemos los seres vivos mayores, digamos, ¿no? Compuestos, como los seres humanos y otros animales. Menores, dicen algunos, yo creo que no hay ni menores ni mayores y lo menciono porque me molesta porque pareciera como que los estamos haciendo menos nomás porque no hablan, de hecho creo que son incluso más inteligentes, ¿no? Bueno, entonces se da para estos 4 pues funciones como muy básicas que también tienen que ver con etapas de cualquier existencia, ¿no? Que es la primera, supervivencia, la otra es división celular, que hace que se perpetúe la especie o que un individuo sobreviva por regeneración, por ejemplo. Eh, la otra vendría siendo, que naca, ¿no? Vendría siendo, la tercera sería la diferenciación celular. Hay un fenómeno bien padre, ¿no? Que tienen algunas clases celulares, no todas, donde pueden adoptar la forma y la función de una célula diferente a la que ya tienen aún siendo adultas, ¿no? Es como si regresaran
el tiempo atrás y regresaran a los pañales y ahí decidieran, en lugar de ser abogados, decidieran ser arquitectos porque es lo que se necesita. Es una cosa bien interesante. Entonces, esa diferenciación. La otra es como, por ejemplo, que hay han oído ustedes hablar de las células madre, las células pluripotenciales, que por cierto, cómo engañan a la gente diciendo que las traen las cremas, ¿no? Las células madre no sobreviven háganme el favor, en un bote de crema para la cara, claro que no. Pero bueno, ¿no? Estas células madre que son capaces de dar, de producir dos células idénticas, pero estas dos células resulta que pueden especializarse, ¿no? Una decide ser un eritrocito y la otra decide ser un leucocito, ¿sale? Entonces tienen esta capacidad de diferenciación y de especialización. Y el cuarto, digamos, función o regulación, ¿no? Pues es la muerte, ¿no? Finalmente es la muerte celular que, eh, amén de que ya muchos especialistas nos complicaron la existencia, haciendo como subclasificaciones de los dos tipos básicos de muerte que son apoptosis y necrosis, ¿no? Para los que no saben, la necrosis es cuando una célula, como dice la canción de Caifanes, literalmente explota, ¿no? Libera al medio un montón de enzimas y digiere no nada más lo que queda del cadáver de esas células, sino otras muchas aledañas, y es cuando, por ejemplo, si ustedes se caen, se raspan, ¿no? Hay lesión en ese tejido, esa célula se hizo puré, libera estas enzimas al medio, y entonces no nada más es el raspón, sino que empieza a dañarse tejido adyacente, tejido alrededor, y entonces en lugar de un rasponcito se hace una cosa más grande, ¿no? Esa es la famosa muerte por necrosis. La otra muerte es como la silenciosa, la que no genera inflamación, la que no duele, la que no sabemos, la que cuesta trabajo contabilizar. Y esto obviamente se hace pues, a nivel de laboratorio, quitando un pedazo de tejido, etcétera. Son otras técnicas. Pero la apoptosis es como una forma que tiene el organismo muy inteligente de autorregular la población celular, ¿no? Se creía, creo que fue en 1972 cuando se descubre o se acuña el término apoptosis, que quiere decir, creo que del griego, caída de las hojas de los árboles en otoño, o sea, toda la historia, ¿no? Hacia las 4 de la tarde con viento, no. Eh, que lo que sucede es que dicen, bueno, es como, tú no te das cuenta de esa caída de esa hoja, ¿no? Lo mismo pasa en este caso de muerte celular, o sea, no hay fanfarrias, no hay proceso inflamatorio, no te enteras, simplemente la célula, en lugar de que explote, implosiona. Se hace vacuolitas, ¿no? Viene el sistema inmunológico, células que lo representan, macrófagos sobre todo, ¿no? Que son estas células grandotas, como lo dice su nombre, son células grandes que comen, ¿no? Entonces vienen y literalmente limpian la escena del crimen y aquí no pasó nada. No, esa es la apoptosis. Ya hay otros que te saldrán con que hay necroptosis y hay, bueno, otras clasificaciones que, ok, a nivel molecular aceptémoslo, ¿no? Pueden tener estas variantes y estas combinaciones de procesos muy moleculares, pero no es el caso ahorita entrar en eso, ¿no? Entonces, cada célula, en resumen, está programada para responder a combinaciones específicas de señales, ¿no? Extracelulares que van a regular la actividad de esa célula. ¿Para qué? Para sobrevivir, para dividirse, para diferenciarse y especializarse o para morir. ¿Sale? Eh, Hay que entender que cada célula es como, son como los seres humanos o los animales, o sea, no porque todos sean gatos van a ser todos idénticos y, o sea, hay gatos con su gatonalidad o personalidad, como le quieran decir, como muy específica, ¿no? Hay gatos muy chillones, hay gatos muy sangrones, hay gatos que son de verdad empalagosos, encimosos, ¿no? Hay gatos muy tolerantes, hay gatos súper mamilas, ¿no? Que no hay manera de que te les acerques porque ya te están bufando y te están recordando a tu mamacita, ¿no? Las células es exactamente lo mismo. Cada célula va a responder de manera diferente, incluso al mismo mensajero extracelular, a ese mensaje que emitió esta célula primaria, ¿no? Y que
tiene que ver sobre todo el tipo de respuesta con para qué está especializada esa célula. Y les pongo un ejemplo. Hay células, por ejemplo, del músculo del corazón, ¿sale? Y luego tenemos, imaginen una célula de una glándula salival. A las dos tienen receptores, no tienen, te voy a definir qué es un receptor, pero quédense con esta idea. Las dos tienen receptores, ¿no? A un neurotransmisor llamado acetilcolina, ¿ok? Aunque es el mismo receptor y es el mismo mensaje, la respuesta de cada una de las células va a ser diferente. Cuando la acetilcolina hace contacto con un receptor en la célula muscular cardíaca, ¿no? Lo que va a generarse es, acuérdense, el mensaje es la acetilcolina, llega a su receptor, que es esta proteína que está en la membrana, en la membrana celular de la célula del corazón, ¿no? Y entonces hace contacto y le dice, oye, tienes que hacer, ¿no? Lo siguiente. ¿Qué pasa? Tienes que disminuir la frecuencia, ¿no? Y la fuerza de contracción. Eso hace la acetilcolina en un receptor a acetilcolina en una célula de músculo cardíaco, o sea, en corazón. La misma molécula de acetilcolina en el mismo receptor, pero en una célula de glándula salival, promueve que salivemos, promueve la secreción de saliva. ¿Sí me explico? Entonces, el mismo mensaje, el mismo, en este caso, neurotransmisor, aunque llegue al mismo tipo de receptor, al mismo tipo de puertita, digamos, ¿no? Va a generar un efecto diferente dependiendo de para qué está hecha la célula, ¿no? Si, por ejemplo, yo le pido a un arquitecto que haga un PCR, va a entender algo muy diferente a lo que va a entender un biólogo molecular, ¿no? Entonces, aunque yo emita el mismo mensaje y los dos, ¿no? Tanto el arquitecto como el biólogo molecular tengan oídos, cada uno va a entender diferente el mensaje, ¿no? O va a generar una respuesta diferente en cada uno de ellos, dependiendo de para qué están especializados. Me explico, muy malo mi ejemplo, pero bueno, esa es la idea, ¿sale? Entonces, quedémonos con que, y recapitulemos, hay una célula que sensa que algo está sucediendo en el organismo, ya sea que lo sense del medio exterior, ¿no? El medio que nos rodea, o algo adentro hace falta. Y entonces yo necesito, esta célula primaria dice, necesito alertar o avisar a una célula lejana o aquí cerquita que le entre al quite y compense la falta de o que le entre al proceso que necesitamos. Entonces emite un mensaje, ese mensaje llega, ¿no? Ya sea porque viajó por sangre o ya sea que viajó muy poquito o mucho o que agarró, por ejemplo, vasos linfáticos incluso, ¿no? El caso es que llega a otra célula, la famosa célula blanco, la target, ¿no? La célula diana, que también así se les llama. Y entonces, este mensaje en forma de proteína, de hormona, de lo que ustedes gusten y manden, encuentra un receptor específico y entonces ahí se amplifica este mensaje, se amplifica esta señal y entonces ya la célula blanco, ¿no? Capta el mensaje y actúa en consecuencia, ¿sale? Como este ejemplo que les puse. Una célula libera acetilcolina, la acetilcolina viaja seguramente por sangre, llega a un receptor colinérgico en una glándula salival y la glándula salival libera saliva. Y entonces ustedes tienen saliva suficiente y disponible, ¿no? Porque van a comerse un pedazo de pizza o porque no sé, por ahí olieron una carnita asada y empiezan a salivar, ¿no? Así se da la comunicación entre células para esa clase de efectos, para esa clase de funciones. ¿Ok? Espero que vaya quedando claro por aquí. Ahora, todas estas señales químicas ya se los he ido medio mencionando, ¿no? Dependiendo de su naturaleza, ¿no? Van a viajar o se van a difundir al resto del organismo, ya sea por sangre, ¿no? Si es que es una señalización de tipo
como las hormonas, por ejemplo, ¿no? Una comunicación de tipo endocrino, perdón. Y bueno, si están las células muy cerquita, recordemos que, pues bueno, se libera y ahí mismo hace contacto con la otra célula, ¿sale? Entonces, este es como el panorama general de la comunicación entre células. ¿Por qué lo menciono? Hasta aquí espero haya quedado claro, porque la misma función que genera este mensaje que es sintetizado, que es fabricado por células propias, ¿no? Este mismo efecto lo pueden hacer fármacos, drogas, eh, comida, el desodorante que nos ponemos todas las mañanas, espero que usen desodorante, la pasta de dientes, el tinte para el cabello, la crema, un aroma, el calor, la presión, por ejemplo, que se ejerce sobre, con un abrazo, ¿no? Presión mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente, o sea, bueno, en esquemáticamente hablando, como el mismo proceso, ¿sale? Y tiene que ver con una señal, tiene que ver con un receptor y tiene que ver con algo que se modifica en la célula que recibe el mensaje. Espero que hasta aquí vayamos aclarando el maravilloso mundo de las moléculas, de los receptores y de cómo es que funcionamos. Y bueno, ya para terminar y no marearlos con con este episodio 0, me gustaría terminar explicando qué carambas es un receptor, que es súper importante. Ya tenemos una idea de qué carambas es un ligando, ¿no? Es este mensaje que tiene estas naturalezas que ya platicamos, como puede ser una hormona, puede ser una feromona, puede ser un neurotransmisor, puede ser sonido, un aroma, un odorante, ¿no? Como se les conoce, ¿no? Pueden ser un montón de cosas. El receptor básicamente es una proteína que está hilvanada, está anclada, ¿no? En la membrana celular de todas las células que conforman nuestro cuerpo. Y este receptor, imaginen ustedes que es una puerta con una cerradura específica para el tipo de llave que vendría siendo el mensajero. También los conocemos como ligandos. También se les conoce como agonistas, aunque también hay antagonistas que actúan en el mismo receptor, en la misma puerta. Son como, vamos a suponer que el mensajero, el ligando, es la llave, ¿no? Que va a abrir o va a cerrar la puerta que viene siendo el receptor, para que sea más fácil de entender. Y es importantísimo saber que así como hay ligandos, ¿no? Así hay tipos de receptores. Hay una clasificación también de los receptores que, pues para los que nos dedicamos a este asunto de la biología celular y la biología molecular, ¿no? Es bien importante, tanto en neurociencias como en cualquier otra de las ramas, sobre todo en investigación, ¿no? O en farmacología o en toxicología, de todas estas ramas médicas, porque nos explican muchos de los funcionamientos o de las disfunciones que se ven en los órganos, ¿no? Que tienen que ver precisamente con esta clase de comunicación celular. Entonces, lo que sucede después de que el ligando hace contacto con el receptor, o sea, lo que hace esa llave cuando una vez que entra en esa cerradura, en esa puerta específica, todo lo que sucede dentro de esa célula, ¿no? Se le llama transducción de señales, que ese se vendría haciendo otro capítulo, ¿no? Otro episodio, más adelante para no cansarlos, ¿no? Que tiene que ver ya con segundos mensajeros, con proteínas, con material genético, etcétera, que al final lo que va a hacer es regular las vías metabólicas de esa célula, ¿no? Va a regular genes, ¿no? La expresión de esos genes, y va a hacer cambios en el citoesqueleto de la célula. O sea,
incluso va a cambiar de forma, ¿no? O puede entrar en mitosis, o puede hacer un montón de cosas, como lo mencioné en un principio, ¿no? Esa señal puede ser, ese mensaje puede ser muérete, ¿no? Y la célula literalmente muy obediente se va a morir, ¿no? Y ese mensaje tiene que ser lo más claro posible. Entonces, los mensajes son muy específicos, los ligandos son muy específicos, están muy bien diseñados por el organismo, y lo que hacen las sustancias que consumimos, o nuevamente, lo que olemos, nos untamos, todo lo que usamos, lo que nos rodea, tienen acciones sumamente similares, ¿no? En los mismos receptores en nuestro organismo. Por eso es que tenía que dar esta introducción para que se entienda, ¿no? Cómo, ese fue mi celular, cómo, por ejemplo, en dónde, ¿no? Funciona el alcohol, en dónde funciona la marihuana, en dónde funciona el azúcar en exceso, cómo se metaboliza, hasta dónde llega, por qué hay cambios de humor, por ejemplo, cuando alguien utiliza algún tipo de droga inhalada o algún tipo de droga fumada, etcétera. Todos estos temas que vamos a estar revisando. Entonces, era importante que ustedes tuvieran este contexto donde suceden las cosas. Cuando hay cambios en nuestro comportamiento, normalmente sucede a nivel del sistema nervioso central, que no es otra cosa más que cerebro, cerebelo y médula espinal. No estoy hablando de los nervios que salen de la médula espinal, porque eso ya pertenece a la clasificación de sistema nervioso periférico, que eso si quieren también lo trataremos en otro episodio. Pero al final de cuentas, necesitaba yo que entendieran y que contextualizáramos y que aterrizáramos todo esto para que supieran ustedes dónde se da, por ejemplo, el efecto del alcohol, ¿no? Que yo creo que va a ser uno de los temas primarios, ¿no? Que vamos a tocar por aquí. Lo exploraremos de la manera más sencilla que se pueda, porque además hay mucha información que ustedes pueden conseguir si se acercan a buenos sitios, ¿no? A buenos buscadores, sobre todo médicos científicos. Por favor, no le crean todo a Google, ¿no? Y tampoco me crean todo a mí. Dense a la tarea de investigar, de buscar. Hay muy buenos buscadores. PubMed es uno de ellos, así Pub como de publicación y Med de medicina, PubMed. Eh, Tiene no nada más artículos que salieron como las tortillas calientitas hoy en la mañana, sino en inglés, sino también tiene los clásicos, ¿no? Que son todas estas investigaciones, hay reviews, hay investigaciones originales, hay un montón de información ahí y la pueden pedir en diferentes idiomas. La idea es como aportar cada vez más elementos para que ustedes, pues en algún momento, si quieren experimentar con algo o ya lo están haciendo, vayan lo más protegido que se pueda, ¿no? No es lo mismo aventarse como el borra sin saber dónde van a caer, a por lo menos tener una idea de, ok, estoy sintiendo esto porque alguien me dijo que durante esta fase, cuando tomo, se siente así, ¿no? Y entonces saber dónde parar y también saber cuánto y cuándo y sobre todo con quién, ¿sale? Con quién hacemos y nos aventamos a experimentar. No es una forma, de ninguna manera, vamos, les estoy dando órdenes ni les estoy diciendo cómo llevar sus vidas, no ese es el punto del podcast, sino que tengan ustedes la información suficiente para tomar las mejores decisiones dependiendo de sus intereses. Le vamos a dejar por el día de hoy hasta aquí. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido de utilidad, ¿no? Igual y por ahí sacan alguna tarea, no sé, o es como la punta de lanza para que ustedes empiecen a investigar un poco más. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cosa, por favor, con todo el respeto del mundo, háganlo, porque qué flojera estar lidiando con, como dicen ahora, con tanto hate. O sea, no viene el caso. Recuerden, nadie lo sabe todo. Yo pude haber dicho por ahí alguna cosa que no iba. Lo siento mucho. Si yo lo detecto o alguien me lo hace ver, con gusto lo revisamos, lo corregimos. No pasa absolutamente nada, pero sean respetuosos. Tenemos, puede haber comunicación a través del correo electrónico de La Dosis Hace al Veneno Podcast, así todo corridito. Yo sé que es larguísimo, pero así quedó, ¿no? @gmail.com. Y con todo gusto, de verdad, atiendo cualquiera de sus dudas. Ojalá y sea de su agrado, ojalá sea de utilidad y esperen próximamente el siguiente, vamos a dejarlo en episodio, el siguiente episodio, el número 1, vamos a ver
voy a decidir, ¿no? De con qué tema empezamos. Se vale que voten. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buen fin de semana y nos vamos a estar viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bye. Miau.